Hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Qué gusto que podamos compartir juntos este tiempo. Queremos invitarte y a su vez pedirte que invites si hay en tu casa jóvenes, porque hoy vamos a escuchar el testimonio de dos jóvenes que van a hablar profundamente a la vida, especialmente de los jóvenes, pero también a las personas mayores. Así que nos predisponemos para disfrutar del testimonio de dos personas jóvenes que han tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, Arnoldo. Y mi frase, expectantes. Expectantes, sí. Bueno, hoy están con nosotros Iván Huiz y Guille Valoriani. Estamos muy agradecidos, Iván y Guille, por participar de este programa, que es un programa ameno, informal, donde podemos conversar, podemos conocer sobre la vida de ustedes, pero especialmente lo que Jesús hizo en la vida de ustedes. Pero generalmente Luis comienza a preguntar para conocerlos. Hablaste de conocerlo, ¿no? ¿Quiénes son estos chicos? Sí. Un rubio acá. Iván, ¿a qué te dedicas? ¿Estudias, trabajas? En este momento estoy esperando a iniciar la facultad, ¿no? Así que por el momento estoy de vacaciones. Ah, bien. Estoy esperando para iniciar la facultad de enfermería. La facultad de enfermería. Sí, bien. En la Cruz Roja, así que, bueno, nada, estoy esperando. ¿Y en el secundario, cómo que terminaste? Bachiller. Bachiller. Sí, terminé el bachiller, me recibí en el 2018. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en el caso de Guillermo? Yo también estoy de vacaciones, como Iván, pero estoy preparándome para trabajar. Terminé también la facultad de enfermería, terminé ahora en diciembre y bueno, estoy buscando trabajo y también estoy por arrancar a continuar los estudios en la licenciatura de enfermería. Sí. Eso es lo que hago por ahora. Sí. Qué bueno. El programa anterior tuvimos un licenciado en enfermería, me parece, ¿no? Sí. Acá un enfermero y un potencial enfermero. Así que Sí. miembros de la iglesia aquí. Miembro de acá. Sí. Bueno, ahí yo creo que se da la otra parte de lo que es la iglesia. Porque vieron que la iglesia normalmente uno la considera también un hospital del alma. Sí. Bueno, ustedes con sus títulos van a hacer la otra parte, me parece, ¿no? Sí. Así que bueno, está bueno. Bueno, lo que nos contó Iván, porque no se lo preguntamos, es que hace poco estuvo cursando en Jucum. Háblanos de esa experiencia en Jucum y qué significa Jucum. Bueno, Jucum es una sigla de Juventud con una Misión, significa. Básicamente lo que se hace en Jucum es capacitar a personas dispuestas a conocer a Dios para hacerlo conocer en otros lugares, impactando diferentes áreas de la sociedad. Sí. Ya sea salud, educación, política, diferentes áreas en la sociedad, ¿no? Sí. Bueno, yo estuve trabajando y viviendo en Jucum, Mendoza, en Mendoza, Argentina, durante 8 meses. Estuve 3 meses como voluntario y los otros 5 meses estuve haciendo la escuela de entrenamiento y discipulado misionero. Sí. Y ese duraba 5 meses. Así que bueno, fue un tiempo como de refrigerio con el Señor y un tiempo donde yo pude conocer más a Dios en profundidad de una manera que solo Él pudo acercarse a mí, ¿no? Sí. Se pudo presentar ante mí, ¿no? Yo lo conozco a Iván de cuando él tenía 3 años aproximadamente. 3. Así que imagínate, tenés 19, ¿no? 18. 18. El mes que viene cumplo 19. Sí. O sea que más o menos hace 16 años que lo conozco, cuando era un nanito de 2, 3 años. Uh-huh. Ahora, un joven de 18 años, y voy a usar una expresión para que se entienda nada más, encerrado en un lugar donde se enseña religión. ¿Cómo vive un joven allí? Teniendo en cuenta el entorno de lo que es nuestra juventud hoy, no solo en la Argentina, sino en el mundo. ¿Qué experimenta un joven? Bueno, básicamente lo que nos enseñan, los que nos enseñaron, fue
como nos entregaron herramientas para que nosotros nos estuvieron capacitando para poder utilizar esas herramientas. Sí. Y en cambio, enfocándonos a eso, cada uno tiene un llamado, ¿no? Aunque, bueno, muchas veces por ahí pensamos, no, yo no tengo un llamado, pero la verdad es que sí, todos tenemos un llamado dependiendo, ¿no?, nuestros dones y nuestras capacidades. Sí. Pero bueno, básicamente fue un proceso muy, muy lindo, muy confrontante a la vez. Sí. Por ahí eran momentos donde no la pasaba bien, como eran situaciones que pasaban, pero en fin, ahí fue cuando más el Señor estuvo respaldándome, esperándome para que yo lo busque en mis tiempos a solas. Fue muy reconfortante, sí, ese tiempo. Bueno. No hablamos de tu familia, pero bueno, los padres son miembros de nuestra iglesia también. Que pasaron por aquí también. Que pasaron por aquí, sí, en otro programa, ¿verdad? Sos hijo único, así que... Sí, soy solito. Sí. Sí. Bueno, volvemos a Guille. ¿Tu familia, sos soltero por ahora? ¿Dije bien por ahora? Sí, por ahora. ¿Se vislumbra algo en el horizonte? Se vislumbra algo en el horizonte. Ah, ¿viste? Una nubecita que luego pequeña nube. Una pequeña que puede tornarse en un aguacero. Bueno, Guille es un profesional de la enfermería. La historia de Guille es muy interesante, porque vos conociste cuándo a Jesús. Omití de hablar de tus padres, que son miembros también de la iglesia. De acá. Sí. También pasaron por aquí. Que también pasaron por aquí, y tenés 2 hermanos varones. 2 hermanos. Sí. Y ellos ya están casados, tienen su familia. Sí. Vos sos el del medio. Yo soy el del medio. Sí. Sí. Y ahora estoy como hijo único, con mamá y papá. Sí. El mimado. Ahora, Guille, ¿siempre fuiste cristiano? ¿Naciste en un hogar cristiano? Nací en un hogar cristiano, sí. Nací en un hogar cristiano, me crié con una cultura cristiana, ¿no? Mis padres siempre sirvieron a Dios, siempre fueron líderes, estuvieron sirviendo al Señor. Y yo sí, crecí en una familia cristiana. Sí. ¿Siempre te mantuviste cristiano? No siempre mantuve cristiano, más o menos hasta los 11 años, 10 años, 11 años, seguía al Señor. Me acuerdo que dentro de los 8 y los 10 años buscaba mucho al Señor. Nosotros éramos de otra denominación, no éramos de Iglesia de Dios, y donde se busca mucho al Señor, la llenura del Espíritu Santo, y me acuerdo que me iba con mi papá a los diferentes anexos, sí, en busca de la llenura del Espíritu Santo cuando tenía 8, 9 años por ahí, y sí, andaba con mi himnario y mi Biblia en un maletincito, sí, y más o menos hasta los 11, donde empecé ya a conocer un poco más la calle, me empecé a olvidar de Dios, como que a vagar un poco más, por así decirlo, y ahí también caí en el vicio del cigarrillo, ¿no? Que fue el comienzo. ¿Con 11 años? Con 11 años, sí, a los 11 años. Sí. Ahí fue, bueno, ya empecé a cuestionar acerca de Dios, de la existencia de Dios. Estuve un tiempo buscando a Dios y como que no lo encontré, como que anduve acá para allá con mi papá y no pasaba nada. Creo que fue una sensación de defraudarse a uno mismo, defraudarse con Dios, no sé cómo decirlo, pero como que lo busqué a Dios y no lo encontré, entonces lo dejé a un lado y seguí el camino que me aparecía, porque sí, a esa edad creo que en la adolescencia uno no tiene un rumbo marcado, ¿no? Sino claro, lo que va apareciendo va incorporando uno a su vida. ¿Hasta dónde llegaste, Guille, en ese dejar? Y estuve a los 11 años, me acuerdo un amigo de la escuela me convidó un pucho, un cigarrillo, y empecé a fumar. Al año siguiente ya empecé a fumar marihuana, empecé a
a drogarme. Y ahí estuve así hasta los 17 años más o menos. Sí fumaba mucha marihuana. En ese tiempo dejé de creer en Dios, ya ni siquiera pensaba y lo ignoraba. Sí, llegaba al punto de rechazarlo y decir que Dios no existe. Dios no existe y bueno, y así estuve hasta los 17 años, donde tengo un encuentro con Dios. A los 17 años comencé a cansarme, por así decir, de la vida, de la droga, de la vagancia, Sí. de todo, ya a pensar en no querer vivir más, ¿no? En estar aburrido de la vida, de que ya iba conociendo todo, como que no encontraba un rumbo. Y en eso, en ese punto de comenzar a tener pensamientos suicidas, es que tengo un encuentro con Dios. Sí. Ahora, Guille, no solo que te apartaste de Dios, sino que te fuiste de Argentina también, ¿no? Sí, luego de que tengo ese encuentro con Dios, Sí. yo me incorporo a la iglesia Sí. y estuve 4 meses por ahí. Ya Sí. mis padres ya se congregaban acá, Sí. en la iglesia de Dios. Y estuve unos 4 meses buscando a Dios. Me acuerdo el último tiempo, ayunaba mucho, buscaba y como que llegó al punto de otra vez pensar que Dios no existe, y ahí me cerré completamente. Dios no existe, voy a seguir mi vida, y automáticamente 4 o 5 meses, de un día para el otro, ya comencé otra vez. Ahora, ¿qué esperabas de Dios para decir Dios no lo encuentro? ¿Qué esperabas puntualmente? Yo esperaba una manifestación en mi vida. Yo le decía, no sé, estirame el pelo, soplame. Sí. Yo quería experimentar palpable, ¿no? Sentir Sí. algo A través de los sentidos naturales, a través de eso. pero no a través del espíritu humano en comunión con el Espíritu de Dios. Claro. Sí, sí, sí. Ahora, ¿te fuiste de Argentina? En ese tiempo me alejo, termino el secundario. Uno de mis sueños en mi adolescencia era ser mochilero. En realidad quería ser libre, no como todo adolescente. Hoy trabajo con adolescentes y todo adolescente quiere ser libre, quiere desligarse de los padres, busca su autonomía, su independencia. Y en eso quiero buscar mi autonomía, mi independencia, y comienzo, y mis padres me termino el secundario y me pagan un pasaje al sur, a la Patagonia Argentina, donde había encontrado un trabajo en un hotel. Bueno, allí en el sur aprendí a hacer malabares, ya sabía hacer artesanías, en mi adolescencia hacía artesanías y vendía en la escuela. En el sur aprendo a hacer malabares y vuelvo para el norte al terminar mi trabajo, la temporada, porque en la Patagonia es por temporada de verano, ¿sí? Vuelvo al norte y ahí empiezo a hacer malabares en los semáforos, en las calles, en las plazas, y a ganar dinero. Y comencé a viajar, me acuerdo que salí para Tucumán, anduve por Salta, Jujuy, me fui para Bolivia, recorrí casi todo Bolivia, crucé para Perú. Siempre con ese arte. Siempre con el arte, sí. ¿Eso es lo que se conoce como arte callejero? Sí, estoy bien. Sí, arte callejero. Sí. Malabarismo. Malabarismo. Ah, son esos chicos que tiran cosas al aire y, Sí, y hacen cosas difíciles, sí, ¿no? Sí. Bueno, También hacía música, desde niños aprendí a tocar la guitarra, el teclado, sí. y a veces cuando me cansaba de los malabares me ponía a tocar la guitarra y ponía ahí un sombrero para que la gente, Ajá, te tiran el dinero. claro, te den monedas. ¿Pasaste por Perú? ¿Recorriste Perú? Recorrí el sur de Perú, Sí. varias ciudades, varios Sí. pueblos de Perú. Y bueno, ahí comencé a tener problemas con mi novia.
y volvemos para Argentina. Cruzamos todo Bolivia Ajá. y volvemos. Ella era de Salta. Sí. La chica que andaba en ese tiempo era salteña. Sí. Y me vuelvo para Argentina, vuelvo para mi casa una semana y ya nos cruzamos para Paraguay. Recorrimos Paraguay, muchos pueblos de Paraguay, y después ya ahí nos separamos. Yo me separo con la chica que estaba y me voy para Brasil. Y ahí estuve recorriendo también gran parte de Brasil, muchos pueblos, muchas ciudades de Brasil. Sí. Hasta San Pablo, estuve ahí en San Pablo también, que fue para mí vivir en una ciudad como Resistencia tan chiquita y llegar a una media ciudad fue un cambio muy grande. Un cambio muy grande y tenía mucho miedo, me acuerdo cuando llegué. Pero bueno, ya estaba acostumbrado a estar en la calle. Sí. Me acuerdo al comienzo me costó aprender el idioma, el portugués. Sí. Estuve como 2 meses preguntando, dialogando con la gente y solamente le hacía preguntas. Sí. Y después de los 2 meses ya aprendí a hablar, aprendí a comunicarme. Y habré estado aproximadamente 1 año en Brasil. Sí. Sí. Pero ahí tuviste experiencia fea con gente que está en ocultismo o algo así. ¿Cómo fue? Sí. Estuve, recorriendo. Estuve en varios lugares y sí tuve contacto con personas que andaban en el umbandismo. Pero yo tenía ese conocimiento de la verdad, ¿no? De la luz, que a pesar de que yo lo rechazaba a Dios, yo sabía que eso era oscuridad, que era ocultismo. Sí. No me quería meter ni nada de eso. Me llevaron, pero sin decirme, a 1 o 2 cultos umbanda. Sí. Pero yo no entraba. Una vez que llegaba afuera, sabía lo que era, me quedaba afuera o me quedaba por ahí dando vueltas. O miraba desde la puerta nomás. Sí. Los cultos de ellos. ¿Tuviste en situaciones riesgosas? ¿Arriesgaste tu vida en cierto momento? Me parece que me habías contado. Sí, estuve en situaciones riesgosas. Me acuerdo en una favela en Brasil que se estaba por armar un tiroteo. Yo había entrado a comprar drogas. Sí. Ahí en San Pablo. Y se armó un tiroteo. Ahí andan todos con granadas, los narcos con los policías. Sí. Y bueno, Dios me salvó ahí. Sí, Dios me salvó. También estuve en un lugar que se llama Isla Bella, que tiene muchos indígenas autóctonos de ahí. Sí, nativos. Que se llaman los caizaras. ¿Sí? Y ellos, por lo general, engañan a las personas ofreciéndote casa, ofreciéndote alimento, todo, para después hacer sacrificio. Y en una oportunidad nos salvamos por un brasilero. Perdón, Guille, ¿sacrificios humanos? Humanos. No solo de animales, sino de humanos también. Humanos, sí. Uy. Y una vez me recuerdo que nos salvamos por un brasilero. Sí. Que se dio cuenta, porque nos habían regalado, es una isla que está rodeada de mar, Sí. de cascadas, Sí. y es muy linda, Isla Bella se llama. Sí. Y bueno, habían dicho que nos regalaban una casa en la montaña, que nos daban trabajo, comida, que podíamos estar en la isla. Y justamente yo estaba viajando con un brasilero y una pareja de argentinos. Y el brasilero se da cuenta. Yo no sé cómo él se dio cuenta. Yo estaba en otro lado con uno de los caizaras. Y cuando vuelvo, era todo un caos ahí el campamento. La cuestión es que él sale gritando, vamos, que esto nos quieren matar. Uh-huh. Y yo creo que eso fue algo que como que me hizo clic en la cabeza, ¿no? Que tenga cuidado, que no toda la gente son... Y a pesar de que vos estabas alejado de Dios, ¿pensás que Dios te estaba cuidando? Yo creo que sí. Que sí. Y en este tiempo que ahora en marzo cumplo 5 años, ¿sí? En el camino de Dios. ¿Cómo fue para dejar ese estilo de vida y volverte a Dios? Bueno, fue
fue un encuentro con Dios donde él se baja a buscarme, ¿no? No fue algo que yo busqué, sí, o algo que me pasó, porque yo estaba totalmente cerrado, ¿no? En sí, contra del cristianismo, en contra de Dios, sí, y en contra de todo lo que tenga que ver con lo espiritual, más sí, que nada. sí. Era todo racional o material, no existía. Sí, Bueno, un día, viniendo para Argentina, me habían invitado a un congreso de circo que se hacen en diferentes países. Acá se hacen en varias ciudades. Me habían invitado unos amigos salteños para dar aulas, talleres de malabares. Y en eso estoy volviendo para Argentina, iba para Salta, pero iba a hacer eso nomás y ya volvía para Brasil, porque Brasil es un buen lugar para los malabaristas, porque tiene una historia fuerte con el tema de la cultura, sí, ¿no? Allí en Brasil, a los artistas callejeros la gente los valora mucho como artistas. sí, Sí, en cambio en otros países, en Argentina, en otros lugares, son gente de la calle, por así decirlo. Más bien mal mirados. Sí, mal mirado. Y en Brasil a todos los malabaristas les gusta andar por Brasil porque somos sí, bien atendidos, sí, sí, son bien atendidos. Y en eso estaba viniendo por Argentina y paso por una ciudad que ya había pasado antes, que se llama Maringá, que está en el estado de Paraná. sí, Y ya había pasado por ahí, ya conocía la ciudad, conocía el lugar donde albergarme, tenía unas amigas. Es una ciudad donde hay una facultad estatal. En Brasil se paga la facultad, es caro, y hay ciertos lugares donde es pública, pero tienen que rendir y aprobar y son pocos los que pueden ingresar. Es como una ciudad sí, estudiantil. sí, Allí estaba pasando por ahí, un día normal, me levanto, era el cumpleaños de mi mamá, me sí, acuerdo, 24 de marzo, me levanto, voy al semáforo, trabajo, hago para la comida. Aparte ese día me fue espectacular porque llegó gente, me donó comida, me donó esto, me hicieron un reportaje acerca de los artistas de la calle, qué sí, es ser un artista, cuáles son mis necesidades, cómo me va. sí, Después estuve saliendo por diferentes medios de comunicación. ajá, Llego a la facultad, me acuerdo ese día al mediodía, y los jóvenes en la facultad me empezaron a nombrarme, y yo ni conocía mucho. ajá, Y vos sos famoso, me decían, saliste por las redes, no sé. sí, Y yo tenía en mi mente llamarle a mi mamá por su cumpleaños, ¿no? claro, Intenté llamarla, no pude llamarla. Y estaba con un grupo de chicas de ahí de la facultad, que eran compañeras, amigas que me había hecho en la calle. Y en uno de esos entra un chico con drogas, con LSD. A mí me gustaba también consumir mucho, era adicto también a esta droga ya de esa altura, que es un alucinógeno. Y entra y nos empieza a convidar, ¿no? La cuestión es que nos drogamos todos y salimos a caminar. Yo estaba en un grupo, en el grupo estábamos todos, ellos bebían, yo ya había dejado el alcohol, ¿no? Y estábamos sentados en el grupo y al lado mío me acuerdo que había una chica que estaba mirando pornografía. ajá, Y yo no entendía. La cuestión es que adentro mío comenzaba a arder algo sí, cuando estábamos sentados, que yo me paraba y ellos me decían, no, hay gente que la droga le hace muy mal. Y yo desde chico tenía amigos mayores que me decían que no deje que la droga te domine, sí, sino que vos dominar a la droga. Entonces yo me acordaba de esas palabras y me sentaba de nuevo. Y de repente había un fuego, algo adentro que no me dejaba estar quieto. Entonces sí, me paraba. Y pasaba lo mismo, ellos decían lo mismo, yo pensaba lo mismo y me sentaba. sí. Y Pero no era el efecto de la droga. no. A la tercera vez yo me paro y Sí, con una autoridad que no era mía, sí, yo digo vamos, y con una voz que no era mía.
Yo digo, vamos. Sí, Y ellos todos se paran y me empiezan a seguir. sí, Y comenzamos a caminar y después comenzamos a bajar por una calle oscura. En eso yo entro en sí y digo, che, pará, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde estamos yendo? Y ellos me decían, no, vamos nomás. Me decían, vamos. La cuestión es que llegamos hasta el final de la calle oscura y comenzaba un campo, un descampado, donde yo me quedo congelado antes de pisar el campo. sí. Yo me quedo congelado y todo el grupo entra por un sendero, por un camino entre unos árboles, así por el monte, y empieza a caminar. Y desde allá, desde lejos, me empiezan a llamar, Guille, vení, ¿qué te pasa? ¿Por qué no querés venir? Yo me quedo congelado y yo miraba los pies y no sabía qué me pasaba, no podía mover los pies. Sí. Y estaba ahí duro. Y me miraba mucho los pies. Me acuerdo que yo, cuando levanto la cabeza, el campo se hizo fuego. Todo fuego, llamas. Y dentro del fuego había gente como que bailando, pero también gritando y sufriendo. Yo veía sombras adentro del fuego y como una música extraña, así. Sí. Lo primero que a mí se me viene a la cabeza es el infierno. El infierno. Entonces yo con mucho miedo miro para abajo, no quiero mirar. Y digo, no puede ser, decía en mi mente. Sí. Y vuelvo a mirar de nuevo y otra vez todo el campo se hizo fuego. Gente adentro del fuego gritando, como que bailando. Y yo con mucho miedo miro de nuevo para abajo y estaba parado arriba una mano. Era una mano grande, gigante, que resplandecía, era blanca, resplandeciente. Sí. Y me dice una voz, me dice una voz, yo te tengo en mi mano porque te amo, me dice. Pero es tu decisión a donde vos querés ir. Sí. Yo digo, yo no quiero ir al infierno, Señor, digo, y me doy vuelta. Sí. Cuando me doy vuelta aparece una de las chicas que estaba conmigo, no sé cómo apareció tan rápido, y me agarra del hombro y me da vuelta y me dice con una voz gruesa, con una voz extraña, me dice, yo quiero tu alma, me dice. Sí. Y yo le miro y le digo, ¿qué? Le digo, no, que ¿a dónde te vas? Me dice, ya con otra voz, con la voz de ella. ¿A dónde te vas? Me dice, me voy a mi casa, le digo yo. No, pero tu casa en Argentina queda muy lejos. Sí. No, me voy a mi casa, déjame. No, ahora vamos con nosotros, vos tenés que estar con nosotros, vamos con nosotros. No, me voy a mi casa. Bueno, andate, me empujó. Me voy hasta el lugar donde tenía mi mochila. Entro al lugar y había 3 personas sentadas, vestidas de negro las 3 personas. Sí. Y me miraban con una rabia. Yo, llegando con todo el susto arriba mío, no entendía nada de lo que estaba pasando. Llegar y ver esas personas fue, no sé, ya, ¿qué me va a pasar? Decían. Perdón, Guille, ¿vos considerás que esa mano fue la mano del Señor Jesucristo? Sí. ¿Ese fue el punto de tu regreso a Dios? Ese fue el punto. O sea que tu regreso a Dios fue sobrenatural. Fue sobrenatural. Yo recuerdo que en aquellos días tus padres ayunaban y oraban por vos y nosotros también lo hacíamos, Sí. rogando a Dios que Él te traiga de regreso. Sí, mi mamá me cuenta que ella le decía, Señor, deja las 99 acá y anda por tu oveja que está apartada, Sí. como dice la Biblia. Sí. ¿No? Y bueno, Dios es fiel, ¿no? Dios es fiel y... Guille, nuestro tiempo está terminando. Lamentamos mucho no poder continuar porque el relato es súper interesante. Sí. Pero con lo que vos nos contaste, ¿podés decir con toda autoridad que es posible salir de la droga con la ayuda de Dios? ¿Es posible? Sí, Es posible. Solo no, pero con Jesús sí. Solo no, pero con Jesús sí. Bueno, él ahora es, no sé si lo dijimos, es maestro de escuela bíblica de Sí. los adolescentes Sí. y es el líder distrital de adolescentes. Es un chico consagrado, entregado de lleno a la obra de Dios. ¿Qué le podés decir como cierre, aunque podríamos seguir charlando,
a aquel adolescente que hoy está sumido en la droga, atrapado. Ya prácticamente se terminó nuestro tiempo, pero en 2 palabras. Jesús nos hace libres, ¿sí? Y no hay nada que nos pueda llenar más que tener a Dios, que tener a Jesús en nuestra vida, que lo que a veces pensamos que va a llenar la droga, que va a llenar una novia, un novio, una persona. Sí. ¿Sí? Realmente el único que puede llenar el alma, satisfacer el alma es Jesús. Y el único que puede hacer libre también de esas cadenas de la droga, de la pornografía, de lo que sea, es Dios, es Jesús. Iván, tu vida es totalmente diferente porque vos no tuviste las experiencias de Guille, pero si le pudieras decir en 2 palabras a un joven que te escuchó, ¿qué le podrías decir relacionado con Jesús? Bueno, más que nada hacer énfasis en depender de Jesús, ¿no? O sea, depender que nuestra identidad, no importa lo que las demás personas piensen de nosotros, sino que lo que nos tiene que importar es lo que Jesús piense de nosotros. Sí. Que la opinión de Él pese más. Si bien yo me crié en un hogar cristiano, nunca fumé, nunca me drogué, nunca, o sea, gracias a Dios no sufrí esas cosas. Así que, bueno, le doy gracias a Dios porque Él me liberó, me salvó de esas cosas, ¿no? Sí. Pero eso es... Cristo es la respuesta a todas las necesidades del ser humano. Exactamente, Cristo es la respuesta. Les agradecemos inmensamente, Iván y Guille. Inmensamente agradecido, el testimonio es sumamente valioso. Luis. Estoy pensando en cuántas mamás y en cuántos papás como los papás y la mamá de Guillermo. Sí. ¿Dónde está? En que esa palabra que alguna vez fue sembrada desde niño nunca fue infiel. Al contrario. Querías experiencias con Dios y creo que las vivías de continuo. Nada más que no te dabas cuenta, ¿no? Sí. Pero esa es mi palabra final. Sí. Esa palabra que desde niño fue sembrada fue fiel hasta el final y sigue siendo. Así es. Querido amigo, querida amiga, o querido joven, señorita, tal vez estás atrapado o atrapada en la droga u otras adicciones. ¿Sabes qué dijo Jesús? Hablando de sí mismo, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Jesús te puede hacer totalmente libre y te puede hacer conocer una vida que te dará gusto vivirla. Te va a perdonar todas tus faltas, te va a dar esperanza, te va a dar gozo, te va a regalar la salvación de tu alma, la vida eterna, y finalmente el día que dejes este mundo te va a llevar al cielo. Invita a Jesús a entrar a tu corazón, recibirlo como Salvador y Señor, arrepentite de verdad y Él te va a perdonar todo. Te dejo el desafío, que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.